lo que quieren hacer. Así no lo vayan a hacer, pero lo importante es eso. Y ahora, cuando yo hablo de la importancia social, pues obviamente es una importancia ambiental. Ojo, no entender ambiental solo como los bosques, allá pues Miguel vivir en un bosque, no. Sino lo ambiental son todas las relaciones sociales con su entorno. O sea, no necesariamente hay que hablar de perros, gatos, bosques, leones, no. Ni árboles, ni nada de eso. Sino que ahí mismo nosotros estamos viendo. Es que dimensión ustedes tienen. ¿Todo bien, Contreras? Sí. Está elevando el ki a lo máximo. Está así. Está ya el chakra. ¿Todo bien, Contreras? ¿Estás enferma? ¿Te duele la cabeza o algo? No. Me asustó, compañera. Y yo así. Yo dije, no, menos mal la desconcentré a tiempo, sino acá libera esa energía y... Listo. Entonces, Elizabeth, esa es la idea. O sea, lo que tú más quieras. Yo sé que la gran mayoría ya hasta lloró y todo de la risa. Yo sé que la gran mayoría ya saben qué es lo que quieren hacer desde chiquitos o desde un par de años atrás, pero saben que muchos de sus sueños se van a ver frustrados porque socialmente no tienen jerarquía, su familia lo rechaza, ustedes mismos lo rechazan por esa presión social y se van a frustrar. Pero también tienen que entender que la vida es así. A nosotros a partir de los cuentos de hadas, tristemente, tanto hombres como mujeres, nos enseñaron que todo tiene que tener un final feliz. ¿Ustedes han visto esa película así súper académica, así psicoanálisis al 100, que se llama Monsters University? ¿No se ha visto Monsters University? Tarea. No, si no le gusta, es que es ley. O sea, no, Elizabeth, no. No podemos andar por el mundo sin ver Monsters. Bueno, míresela. Bueno, le voy a hacer spoiler porque igual no se la va a ver. ¿Qué pasa con esa película? La película te construye, por ejemplo, esa idea de que hay que estudiar para ser alguien, ¿sí? Porque ellos entran a la universidad, se conoce Sol y Mike Wazowski, y ellos los expulsan de la universidad, ¿no? Por una serie de fallas, etcétera, y empiezan a trabajar en la empresa de Monsters desde abajo, ¿no? Desde Monsters Inc. Ah, gracias. Empiezan a trabajar desde que repartidores, creo que era, o algo de mensajeros, una cosa así. Y hasta que llegan al puesto de asustador, ¿sí? Obviamente, si nosotros miramos el nivel de mejor película, acá está Monsters University en lo más alto y abajo Memento. Así. ¿Ah? Monstrología. No mentiras, estudian para, o sea, la carrera de ellos es como para ser asustadores. Entonces ven varias materias así que tienen que hacer gritos y todo eso. Entonces, eso es como una mezcla entre una película para niños, Monsters Inc. y American Pie. Porque tienen así las casas y hacen así como concursos de las casas universitarias. ¿Has visto, no? Que hay fraternidades y todos los gringos y todo eso. Entonces es como una mezcla entre Monsters Inc., una película para niños, y American Pie y la casa beta. Que hacen así los concursos, eso es como muy típico de los gringos, ¿no? O sea, como que las fraternidades, etcétera. Acá en Colombia no va a ser así. Ahora, porque obviamente en Estados Unidos, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los lugares donde más hay universidades, de pronto Boston, pues son ciudades universitarias realmente, prácticamente, ¿sí? Entonces ellos tienen que irse a vivir prácticamente a la universidad, ¿sí? Para mayores referencias de Pixar, Andy en Toy Story, al final de ¿cuál es? ¿La 4? ¿La 3? La 3. Cuando comete ese gran error, él se tiene que ir, deja sus cosas y eso es como la vida universitaria, siéntese bien, vea. Eso no lo hacía Andy a su edad.
ellos se van de una a vivir a las universidades y ellos abandonan su casa. Acá no. Uno acá llega incluso de la maestría a las 11 de la noche. Venga, mijito, ¿tiene hambre? No, uy, mamá, gracias. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? En cambio, el pensamiento de los estadounidenses, bueno, se diferencia también un poco al de los europeos, porque ellos, cuando llegan a cierta edad, los sacan de la casa prácticamente y ellos ya están condicionados. Por eso ellos en el colegio, bueno, después de la secundaria, ven como 1 o 2 años que se llama la prepa, güey, o la preparatoria, que es un contexto ya medianamente universitario y los acoplan para cuando lleguen a la universidad ya están muy centrados y ya saben algunos temas iniciales de su carrera. ¿Sí? Acá no, acá ustedes ven esto, sea lo que fuere, y ustedes llegan ya a la universidad a ver algo muy específico, ¿sí? Entonces, digamos que por eso pasa que muchos de sus papás, mis papás, lo que sea, dicen en un futuro, no, pues es que uno en el colegio un montón de cosas que no sirven para nada, porque como llegan de una a la universidad a ver algo específico, pues es lo que más marca que sea lo que se van a dedicar toda su vida. En el colegio, uno lo que aprende son cosas, nociones muy básicas, principalmente formativas en algunas disciplinas. Si usted no ve biología, lo que ve de biología o de físico, de química, no es para que sea físico o químico, no, sino para que tenga nociones básicas de relaciones con su entorno. Es eso. Ya, si usted se quiere especializar en eso, pues para eso está la universidad. Usted ya tiene algo específico. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Ahora, no necesariamente hay que creer en la idea de que eso que pasa o eso que dicen mis papás que tengo que hacer es lo que realmente se debe hacer. No sé, de pronto muchos van a salir a trabajar y tienen proyecciones totalmente diferentes. Estudiar no es la única forma de existencia que hay. ¿Sí? O sea, tener de entrar a una universidad, etc. Lo que pasa es que eso sí genera un estatus. ¿Mm? Eso genera un estatus. Entonces, digamos, por ejemplo, ustedes conocen los electrodomésticos ASEP. ¿Cómo es que se llama este mancito? Héctor Acevedo, creo que es que se llama el que creó ASEP. El man no estudió gran cosa, sino lo que tenía era un taller donde arreglar electrodomésticos. Y a él le llevan muchos electrodomésticos de otras partes del mundo, ¿sí? Pues que compraban en otras partes del mundo. Y él empezó a ver cómo estaban conectados los circuitos y empezó a crear sus propios electrodomésticos con las partes que le quedaban y empezó a venderlos. Y ahí nació pues esta empresa de electrodomésticos y no estudió gran cosa. El otro mancito es pues la leyenda, el man de Rama, ¿sí? Que pues es una historia de triste, muchachos, vamos a llorar. El man creó su empresa de ponques Ramos y tiene productos muy exitosos, ¿no? Pero el man tenía una idea, ustedes, es que no, yo creo que eran muy chiquitos, hace un par de años, uno lo que veía en Ramo era todos los barrios, un triciclo prácticamente, con muchos productos de Ramo. No usaban carros. Lo que pasa es que ahorita sí usan motores, ¿sí? O sea, si usan gasolina, pues. Lo que pasa es que el pensamiento que él tenía, el dueño de Ramo, el que creó Ramo, era que él podía generar mucho más empleo, pues en zonas locales, en grupos locales, y que ellos en pequeñas zonas se movieran en cicla y distribuyeran el producto. Y ahí podría generar más empleo. Cuando él muere, los hijos dicen, no, eso es un gasto innecesario. Y la fórmula, eso ya no lo hacen acá en Colombia, él dio la fórmula a una empresa en Canadá, los hijos dieron la fórmula a una empresa en Canadá, ellos son los que están produciendo el chocolate, por eso subió tanto de precio, ¿sí? Porque ahora lo hacen en Canadá y todo lo traen y ya lo hacen es en un camión y ya distribuyen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una diferencia, por ejemplo, si alguien acá quiere estudiar administración de empresas o quiere ser empresario como tal, los empresarios de antes en Colombia pensaban en el progreso del país. Sí, o sea, como colectivo, como generar trabajo. Por ejemplo, ustedes conocen la estación, o bueno, el Museo Nacional, ¿han ido al Museo Nacional? ¿Sí? ¿No? O la estación del Museo Nacional en el centro de Bogotá, no sé, que es subterránea, es una estación de Transmilenio subterránea.
En esa estación, si ustedes miran, en la parte, bueno, sale al museo, en la parte de atrás hay un barrio que se llama La Perseverancia. ¿Sí? De cariño, La Persia. Y en la parte de abajo, enfrente del Museo Nacional, pues bueno, está la séptima, uno cruza y abajo está la 13. Hay un parque que se llama el Parque Empresarial Bavaria. Y ahí hay un edificio de ladrillo que tiene muchos restaurantes en varios pisos. Esa fue la primera fábrica de Bavaria. ¿Sí? Ese edificio fue la primera fábrica de Bavaria. Y el señor que crea Bavaria, que era alemán, ¿sí? Crea el barrio La Perseverancia. Ahora, obviamente, ayuda en cierta forma porque crea el barrio, pero no es solo porque pues quiera ayudar a las personas, sino que el barrio La Perseverancia quedaba ahí nomás de la fábrica. Entonces, los tenía ahí re cerca para que produjeran más. ¿Sí? Pero ese es el origen de ese barrio y de esa fábrica. Ya después se pasa a la 13 y ya ahorita ni siquiera está en Bogotá la fábrica de Bavaria, ¿sí? Pero digamos a qué voy, digamos que el empresario antes, ¿cierto? Que existía en Colombia, aportaba, bien sea por beneficio de su capital o lo que sea, pero permitía que hubiese un crecimiento, las personas podían crecer en las empresas. Lo que en la época que nos tocó a nosotros es que realmente va a ser un poco más complicado. Y eso tiene que ver con muchas cosas, en especial que ya hay una sobrepoblación muy grande. Entonces, digamos que es muy difícil y todo el mundo se está preparando. Lastimosamente nos ponen en términos de competencia, competir. Entonces, pues digamos que toca entrar en ese juego, pero lo ideal es que ustedes, dentro de sus carreras, para eso se les sale también, lo pongan en disputa. No solo defiendan sus propios intereses, sino que puedan aportar con ello a una construcción mucho más global. ¿Listo? Ya, okay. ¿Alguien más quiere que le ayude con el avance que tenga? ¿Alguien virtual? ¿Alguien presencial? ¿Alguien? ¿Algo? ¿Ninguno? Vanessa me ha llamado 3 veces. ¿Qué pasa? Bueno, muchachos, entonces, ¿ninguno quiere que le ayude con algo? ¿Hay alguien que no quiera estudiar? Que no quiera estudiar. O sea, de pronto sí le toca el otro año, pero que no quiera estudiar. ¿Toca? ¿No quieres estudiar? ¿Qué te gustaría hacer? No sé. No, no, no. O sea, digamos que muy en el fondo seguramente sí sabrás. El principal problema es aceptarlo. ¿Sí me entienden? Porque uno sabe socialmente, o sea, listo, ya sé que no. ¿Qué mamera estudiar? O no, o por qué es. No, sí, una manera. Listo, no, bien. Y lo es. Ahora, cuando ustedes estén en la universidad se darán cuenta que van a decir algo así como, "Uy, no, en el colegio yo no hacía nada y era re estúpido lo que me pedían". En la universidad no va a ser tan así. Bueno, depende. Si entran en buenas universidades, el nivel de exigencia va a ser que ustedes aprendan mucho. Y ustedes van a decir, uy, sí, estudiar es re denso. ¿Mm? Y la universidad frustra mucho, sobre todo, en muchas cosas. Porque pues allá no les va a ser como en el colegio, no, es que este pelado se esforzó. Uy, profe, no, yo le entregué, así como ustedes dicen acá, venga, profe, pero yo entregué el trabajo, pues sí, mijo, pero tiene 1. En las universidades sí se puede poner 0, ¿no? No es como el colegio que mínimo 3, 30, digamos. Se califica la mayoría de universidades de 1 a 5 y ahí sí se puede poner 0. Pues no falta en un examen, a algunos les va a pasar, obviamente, que le dan su examen y usted llenó 6 páginas y sacó 0,0. Eso pasa, porque es más riguroso. Pero entonces, toca que se imagina.
En un mundo ideal, donde no vas a estudiar, ¿qué te imaginarías un día a día haciendo qué? Aunque como algo que tú vas a trabajar en lo mío. Algo autosostenible. Exacto. ¿Se ve por qué no va a ir con Miguel? Y allá en la jungla y la... Claro. Digamos, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis de pregrado, mi investigación fue, es que fue muy grande. Nosotros analizamos cómo unos estudiantes en 3 escuelas veredales de Santander, con mi compañero de tesis, construían el concepto de conservación a partir del estudio de aves. Entonces, en ese momento yo viví un año en una zona re veredal de Santander donde no había ni luz. O sea, y no había televisión, o sea, lo único que cogía era RCN, y así con lluvia, y lo único que cogía así re bien era Señal Colombia. Pero digamos que las dinámicas eran referentes, nos teníamos que levantar todos los días a las 3 de la mañana. El pueblo está a 2.400 metros sobre el nivel del mar, entonces el agua así calientica como en Bogotá. Entonces a las 3:30, y uno tiene la costumbre judío-cristiana de bañarse apenas se levanta. Entonces uno se baña con agua fría. Al comienzo a uno de citadino le da re duro. Pero digamos ya a los 3 meses no se acostumbraba. ¿Qué es lo curioso de eso? Que nosotros en las ciudades nos volvemos muy dependientes a ciertos avances tecnológicos, ¿sí? Allá no había, o sea, había luz, pero pues prácticamente era para los bombillos, ya, ¿sí? Y pues de los 7 días a la semana, 4 no había luz, porque se iba, ¿sí? Entonces, y la estufa era de leña. Y yo me iba más o menos con, pues para el mes, me iba con, no sé, como con 400.000 pesos. Cuando volví a mi casa, tenía como, no sé, 370.000 pesos, porque solo se me iba lo del transporte de la flota. Allá el dinero no existía, uno no gastaba dinero. A mí me tocaba, digamos, por ejemplo, la tierra daba todo. Ellos tenían pollos, ellos tenían yucas, tenían arroz, hacían quesos. Ellos mismos lo fermentaban, hacían cuajadas, hacían yogures, o sea, todo lo que nosotros conocemos, ellos mismos lo hacían con sus manos. Obviamente, es la idea del trabajo, ¿no? Digamos, yo vivía ya un año, entonces pues tocaba ayudar en la casa, pues arriando el ganado, ¿cierto? Recogiendo maíz, también se hacía panela. Pues a mí no me dejaban hacer panela porque decían que era bogotano y no sabía hacer esa vuelta, entonces la cortaba y me la tiraba. Y pues, no sé, ¿quién soy yo para decir que no? Yo no. Pero digamos que eso me parece muy curioso, porque cuando yo vivía allá un año, pues los días se pasaron muy rápido. O sea, yo decía como, ay, no me va a aburrir de esto porque pues sin televisión ni nada. Pero todo el día había actividad. Entonces la primera semana me la pasé re borracho. Porque los campesinos le dan a uno guarapo. O sea, cuando uno sale a visitar las casas y eso, y pues fuimos a visitar a todos los estudiantes de la vereda. No, ya el tercer estudiante ya estaba re mal, o sea, ya estaba, uy. Yo dije, no, al final de este año yo voy a terminar es con una cirrosis en el sábado, porque usted le dan guarapo, y ese no es cualquier guarapito así de aguapanela fermentada, no, esa vaina saca burbujas así. Y entonces usted ya con 3 tomadas ya se siente así de María. Y otra cosa, digamos, era por ejemplo cuando se cogía maíz. Cuando se cogía maíz, obviamente yo analicé muchas cosas. A raíz de esa experiencia fue que decidí hacer mi maestría en investigación social. A raíz de esa experiencia. Porque me di cuenta, digamos, que sí hay posibilidades de existencias diferentes en Colombia. Obviamente hay muchos factores sociales que influyen, pero digamos que pude decir que viví un año sin capitalismo. O sea, realmente era una cosa increíble. Y los niños decían eso. O sea, los niños querían terminar la primaria y no querían hacer
bachillerato porque ellos ya desde chiquitos, desde los 3 años ya estaban trabajando el campo. Y ellos decían, no, profe, pues yo quiero es como quedarme acá y pues labrar la tierra y no sé, pues todo lo que del campo, porque también las ciudades necesitan eso, etcétera, pero querían estar era allá. Pero les vendían en muchos casos la idea de que no, usted tiene que ser alguien en la vida, como si ser campesino fuera a hacer nada. Imagínense que en este momento desapareciera todo el campo colombiano, el campesino. En este momento, si cuando hay paro de camioneros, solo de camioneros, no solo no campesinos, solo de camioneros, la ciudad queda cercada, y ya no hay comida y suben los precios y ahora que no existan los campesinos, que son en un país agrícola, ¿cierto? Entonces generan esa producción. Entonces digamos que a veces piensa uno como que es muy loco, no, pues que ya no quiero trabajar, pero también a uno le gusta lo diferente. ¿Qué tal eso? O sea, ha vivido toda la vida en una ciudad. ¿Cómo será vivir esa experiencia como las que yo les cuento? Que para mí fue totalmente, pues muy transformador, o sea, digamos que muchas de las cosas que yo pensaba pues se cambiaron allí, ¿no? Empezando como cuando llegué allá al pueblo, ¿no? Que uno llega con la idea de, vamos a iluminar a esta gente, papá, los chinos que no saben nada y son severos ignorantes, y cuando se da cuenta todo lo que había planeado ya lo sabían ellos, pero no por el colegio, sino por vivir en los bosques, viven en el campo, o sea, antes yo llegué fue a aprender como, uff, estos manes saben redes, o sea, niños de, o sea, esos artículos, esos ensayos que ustedes están haciendo, yo trabajé con niños de cuarto y quinto, al final ellos también hicieron ensayos, y al final hicimos un evento en el centro del pueblo, donde fue todo el pueblo a escucharlos, hicimos grupos de investigación con cada escuela, y fue todo el pueblo a verlos, y de Vélez y de las zonas cercanas al pueblo, a escucharlos. Y eso los grabábamos y los transferimos en la universidad y toda esa vuelta. Porque el conocimiento se construye en cualquier lugar donde hay humanos. Y tiene que ser libre y gratuito. Y ellos tuvieron la posibilidad de hacerlo. Entonces uno dice, claro, la cuestión no es tampoco pues de hacerlo sentir mal. Un niño de cuarto y de quinto hizo un artículo y ustedes no pudieron traer el avance hoy. No, no se trata de eso. No, sino que ellos tienen una disposición porque tienen también el tiempo para hacerlo. Así ustedes tengan el tiempo, no es que yo llego a la casa y me dan ganas de dormir. Vivir en la ciudad en sí mismo es desgastante. Salir de la casa en una ciudad ya con el aire contaminado y todo eso ya uno lo agobia, uno lo cansa. Entonces uno llega a la casa con mucho cansancio. En cambio, los niños en el campo, pues son muy felices. Ustedes de pronto pueden llegar a ser felices, pero no tanto como el niño del campo. Es que los niños, en serio, cuando era el almuerzo, salían, terminaban de comer, esos se embutían esa comida y salían a jugar. La lleva, cogía, pero en toda la vereda. O sea, no era el colegio porque se los va a llevar alguien, no. No era tan limitado, sino era toda la vereda. Y entre todos se cuidaban. Entonces, digamos, alguien producía la cuajada, otro el yogur, otro el queso y se cambiaban entre ellos cosas. El trueque clásico. Entonces, entre la comunidad había como una lógica de protección misma entre ellos, ¿sí? Que empieza a darle sentido a esa comunidad y las comunidades se empiezan a organizar. Y ahí uno aprende. Es lo que quiere, toca. Sí. Si puede, búsquelo. Si puede, vale la pena. Vale la pena, sí. No es para todos, digamos, yo decidí, obviamente, pues uno lo piensa, cuando yo vivía allá un año, yo dije, ¿por qué no me quedo más tiempo, no? Obviamente yo amo la academia y allá se puede hacer academia, pero el mundo académico es muy citadino, es muy de la ciudad, ¿sí? Entonces, digamos que sería cambiar muchas cosas que no, uno tiene que tomar decisiones. Y las decisiones no son fáciles. Si hay personas que deciden vivir por allá lejos y separarse de todo, o no sé, cualquier profesión. Es decir, lo que ustedes han decidido, ya lo han decidido hace mucho tiempo. Así no lo puedan hacer. Así no lo puedan hacer. Pero eso es algo que va ligado a su historia de vida, algo que realmente quieren. ¿Sí? Algo que de pronto a lo largo de su historia pues les ha dado mucho sentido y es lo que realmente quieren.
¿Alguien quiere ser acá un Super Saiyajin? ¿No? ¿Por qué se ríen? Es que eso puede pasar, o sea, ¿quién no ha soñado, digamos, por ejemplo, cuando uno ve películas como Marvel, no sé, Dragon Ball o animes así, o películas de ciencia ficción, que uno diga, uff, no sé, pensemos en esto, ¿qué se sentirá ser uno de los 3 Peter Parker del multiverso? ¿Qué se sentirá ser ese Peter Parker? Un man en el colegio, que el man era, entre comillas, el perdedor de las escuelas gringas, ¿sí? El típico ñoño que hasta el man del bus lo deja por ñoño, ¿cierto? El man lo deja ahí, porque hasta el man del bus le hace bullying, y el man no anda chillando que le hacen bullying, o sea, pero tiene un golpe de suerte, y pin, lo pica una araña, y queda en coma, y en ese coma cree que es un superhéroe. Dice, la infancia destruida en 3, 2. O sea, ¿quién no ha imaginado eso? O sea, como tener un superpoder. Todos lo hemos hecho, o sea, como salirse de la realidad y pensar eso. ¿Cómo? No, yo era Miguelman. No, no, a mí me gusta mucho Spider-Man. Mucho. Desde chiquito siempre me ha gustado Spider-Man porque cuando yo era muy chiquito, cuando tenía por ahí 4 o 5 años, salió esa serie de los 90 de Spider-Man, de muñequitos, y que era con la de X-Men también. Entonces a mí me gustaba el resto de Spider-Man y yo decía, yo quería ser ese man. Y yo decía, pero es que en Nueva York tiene sentido, por los edificios. Imagínense acá en la Plaza de Bolívar, nada. O sea, imagínense, bueno, de pronto acá hay edificios de casas, apartamentos, pero le toca al man escoger Transmilenio porque no, o sea, no se puede balancear, ni siquiera los postes son tan altos para que el man pueda tomar las distancias. Tiene sentido, menos mal la araña que le permitió eso estaba en Nueva York, y él también, ¿sí? Pero sí, digamos, a mí me gustaba mucho Spider-Man. O, digamos, me gustaba también la serie que se llamaba Digimon. Entonces a mí me parecía re eso en Digimon, que los manes como que se metían en un mundo virtual y se salían del contexto de la escuela y de lo normal y ellos eran los tesos en su mundo, ¿sí? Entonces uno quiere eso, o sea, como salirse de lo normal, de lo que le digan a uno, como... Y yo sé que a muchos de ustedes les va a pasar eso, o sea, es como, uy, sí, buscar otras cosas, y entonces ustedes miran, por ejemplo, ustedes han visto a Luisito Comunica, ¿no? Es un mancito ganando resto de plata y viajando por el mundo, ya. Si usted no lo ve, no ha sentado en esta clase, pues, no. O la liendra. No vamos a discutir sobre eso, sino más bien lo que hace. O sea, más lo que hace es grabar videos y subir contenido, que pues realmente nunca lo he visto, ¿no? Ser sincero. Pero pues digamos que sí le hacen muchas críticas. La cuestión es que pues por lo menos el man tuvo la libertad de hacerlo. Ahora, que eso se volvió rentable, pero el man inicialmente no lo hizo con fines de rentabilidad, sino pues como contando anécdotas. Y eso que nos indica que ahorita la gente está tan ensimismada en sus frustraciones que engrandece cuando alguien es libre y puede hacerlo. ¿Sí? Entonces eso le parece reteso. Digamos, por ejemplo, la EPA Colombia. ¿Sí? La arepa Colombia, bueno, la EPA. La arepa. Bueno, sí, la EPA Colombia. Pues es que eso hice la canción Rico. No, tranquila, me cuéntame qué pasó. Es que estoy acá con los chiquillos de 11, con los más chiquitos del colegio. Y entonces, ella empieza a ganar dinero por las redes sociales, que es una nueva forma de trabajo, porque también es trabajo, ¿no? O sea, eso no es que un man, de pronto inicialmente, pero ya cuando alguien crea contenido, eso no es como, ay, voy a subir este video y ya. Pueden hacerlo, sí, pero pues ya tiene un trabajo, ustedes saben que eso toma ediciones y cosas así, no sé. Entonces ya se vuelve un trabajo. Si no produce eso, pues tampoco gana lo que gana, ¿sí? Entonces, digamos que eso también puede ser, digamos, alguien de acá no quiere ser youtuber o algo así, no sé, Instagram, una cosa así, o es en este momento,
¿O es? ¿No? Porque, bueno, digamos que... ¿Quién? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hace tu mamá? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Luego qué hace tu mamá o qué? ¿Sube videos? ¿No hace nada? ¿Cómo se llama? Ah, quiero ser del montón. Bueno, muchachos, ¿cuál es la idea? La idea es que ya desde la próxima clase ustedes ya empiecen a leer sus ensayos. Como nosotros estamos en la libertad, pueden leerlo en el orden que quiera, quien quiera empezar, etcétera. ¿Listo? Pero pues lo importante es que ustedes hablen desde lo que ustedes quieran, con amor. Eso que quieran hacer. ¿Listo? Tranquilos, el que se burle de lo que usted quiera, pierde la nota del ensayo también. Ahí está la libertad. Chao, muchachos. Nos vemos la próxima. Se pueden desconectar ya. Chao.